El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de su aceite porque nuestra lámpara se está apagando. Las previsoras le contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados, por favor. Vamos a hablar un poquito hoy de este elemento de cómo tenemos que tener y cuidar una de las símbolos o de las parábolas o de las imágenes que Jesús nos pone para funcionar, y el ser lámparas. Y habla de cuidar el aceite que es lo que hace que una lámpara funcione. Aquí, ya para términos modernos, serían las pilas, ¿no? Bueno, aunque todavía tenemos algunas lamparitas de aceite. Entonces es cuidar el aceite, un aceite que tiene que ser muy cuidado para que pues no genere humo. Si se usa cualquier aceite, sí prende, pero genera mucha humadera, y en lugar de alumbrar a veces sale tóxico porque hasta te puede dañar, ¿sí? Puede generar mucho humo y daña a la larga. Bueno, ¿cuáles serían los parámetros importantes en este ámbito? Lo que hoy nos presenta Pablo, primer elemento, lo que Pablo nos dice en la carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versos del 1 al 8. Primero, con lo que empieza Pablo: rogamos y exhortamos. Yo trataba de dar a entender, estas dos palabras enseñan mucho, tienen una profundidad muy interesante. Rogar es cuando pedimos de una manera muy especial para que una persona haga algo que estamos solicitando. Apelamos al buen juicio, a la misericordia o a muchas cosas, ¿no? La mamá ruega al hijo para que se porte bien, para que se cuide. Hijo, mira, no hagas esto. Si vas a salir, no tomes. Hijo, mira, no te juntes con esta. O sea, es una continua acción de estar rogando por el bien de la persona. Y la otra, que también es la exhortación, que está muy unido a un ruego, ¿no? Que es la acción de estimular por medio de palabras a que se logre o que se haga algo por el bien de una persona. Si se exhorta, se ruega. Pablo lo hace. En este ámbito, como una mamá, procura que los hijos hagan lo que tienen que hacer, ¿sí? Pero aquí hay un elemento que para mí es clave, fundamental en todo proceso de crecimiento espiritual. ¿A nombre de quién lo hacemos? Pablo lo hace a nombre de aquel a quien tiene él su confianza, aquel a quien él es la autoridad.
en este caso el nombre del Señor Jesús. Y Pablo lo hace. Yo los exhortamos y les rogamos y les exhortamos en el nombre de Jesús. O sea, a nombre de la autoridad que yo tengo, te hablo. A nombre de esa autoridad, yo te invito. No estoy hablando por mí, no estoy pensando en lo que yo creo o en lo que yo siento. Que no quiere decir que no lo sienta, pero no es solamente lo que siento, sino que viene la autoridad. Viene de la autoridad. Lo interesante aquí es cuando tú le hablas a alguien que no tiene la misma autoridad que tú tienes. No me refiero a que tú tengas, sino quién es la autoridad para ti y quién es la autoridad de la otra persona. Muchos papás, esposos, la autoridad se la adjudican a sí mismos. Y sí funciona un tiempo, pero después esa autoridad se pierde. Ya no tengo autoridad sobre mis hijos, ya no me hacen caso. Si tú desde un inicio hubieras dado esa autoridad a Dios, entonces esa autoridad también va a haber la rebeldía, pues es parte de la naturaleza del hombre en la adolescencia ser rebeldes y no querer obedecer la autoridad, pero le estás dando la autoridad a Dios. Todo lo que yo hago, todo lo que yo te pido es en nombre de Dios, porque esto es lo que te conviene, porque esto es lo que a ti te va a ayudar. O sea, cuando se exhorta, cuando se ruega, es porque la persona que lo hace sabe lo que es mejor normalmente, o cree saber lo que es mejor. Aquí Pablo no es que él sepa por sí mismo, sino porque viene de quien es la autoridad para Pablo, y para Pablo es Jesús. La pregunta es, ¿tus hijos tienen la misma autoridad que tú? Probablemente sí, y probablemente no sea Dios. Aunque utilicemos a Dios, no sea Dios quien te mueva a actuar. Te mueve a actuar muchas veces tus miedos y utilizamos el nombre de Dios. Pero si yo no estoy sujeto a la autoridad de Dios, difícilmente podré transmitir esa autoridad que debe de tener Dios en la vida de mis seres queridos, en la vida de mis hijos, en la vida de mis amigos, en la vida de mi pareja. No voy a lograr eso porque no ha sido mi autoridad Dios. Y la autoridad la traducíamos, ¿qué es que Dios sea la autoridad? Es que quiere decir que donde yo voy o donde yo estoy, procuro vivir de acuerdo a lo que Dios me pide, porque es lo mejor. O sea, la autoridad supuestamente conlleva que esa autoridad tiene un conocimiento para que yo viva mejor, para que yo esté mejor. De hecho, esa es la labor de toda autoridad humana. Las autoridades civiles, gubernamentales, la autoridad de la iglesia, tienen este poder para ver lo que es mejor para nosotros. Cuando no funciona así, pues lo vemos, ¿no? Las autoridades trabajan más para ellas mismas y no para nosotros. Por eso, la autoridad que no falla es la autoridad de Dios. La autoridad va a procurar todo lo que sea mejor para que tú funciones en tu máxima potencia. O sea, para que tú te realices a tu plenitud, para lo que tú fuiste creado. Y no te limites solamente a lo que sientes, no te limites solamente a lo que necesitas, que no es que sea malo, pues es parte de tu vida. Pero cuando mi autoridad está en mi estado de ánimo, la autoridad está en mí, en mis miedos, en mi comodidades, pues obviamente me va a servir en ese momento, pero no me va a ayudar a desarrollar todo el potencial, toda la grandeza, toda la fuerza para la cual he sido creado. Y obviamente enfrentarme, pues en primer lugar, a Satanás, al mundo, a la carne, y todo lo que esto implica como cristiano, el estar preparado para enfrentarnos a todo. Entonces, esa autoridad Pablo la refiere a Jesús. Y Pablo la refiere a la comunidad que él mismo ha preparado. Él mismo ha preparado, ¿sí? Lo ha preparado a través de la evangelización, a través de hablar de Dios. Y esto es algo que puede ayudar mucho a una familia cuando aprendamos a darles autoridad a Dios y realmente permitamos que Dios sea nuestra autoridad. A veces el cambio que se da en nosotros, la plenitud que se da en nosotros, la fortaleza que se da en nosotros es testimonio y es la mejor evangelización para que los otros
quieran someterse a esa autoridad. Nosotros tenemos la libertad, Dios te ha dado una libertad para que tú seas en esa libertad decidir a quién te sometes. Hay quienes no se someten a nadie y están solamente de acuerdo a su estado de ánimo. Obviamente están sometidos al estado de ánimo, a la gana, como yo decía en las primeras prédicas hace muchos años. ¿Quién te gobierna? La gana, ¿sí? Yo tengo ganas, lo hago, no tengo ganas, no lo hago. Pero esto, aunque trae satisfacciones, no trae madurez, no trae crecimiento, no trae fortalecimiento espiritual, trae satisfacción momentánea. Y el problema es que mientras me traiga esa satisfacción momentánea, pues yo lo hago, me siento bien, me gusta, me hace sentir bien y pues me dejo llevar, hago lo que hago y no me importa. Entonces, veamos todo, y fíjense solamente con las primeras palabras de Pablo: rogamos y exhortamos en el nombre, o sea, en la autoridad que tiene Jesús sobre mí y que tiene Jesús sobre ti. Claro, para que podamos hablar con un no creyente, con un ateo o con un no cristiano, primero hay que evangelizarlo. Porque si le hablamos de la autoridad de Dios, pero no está evangelizado, decimos, pues, esa es tu autoridad, no es la mía. Yo no tengo por qué someterme a tu Dios. Yo no creo en tu Dios. Yo no me dejo guiar por tu Dios. Entonces el problema, a veces queremos convertir a los otros a base de biblazos, ¿no? Es que conviértete, mira que te vas. No, hay que evangelizarlos. Hay que demostrar que la autoridad que Dios tiene sobre nosotros tiene su fruto. Y ese fruto es la plenitud que tú tienes que vivir. Y cuando refiero plenitud, no me refiero a la plenitud entre comillas que ofrece el mundo, ¿no? El estar bien, el poseer todo, el sentirte bien, el no tener problemas. No, ese no es. La plenitud no se refiere muchas veces a eso. Se refiere a esa madurez de tener el gozo, la alegría, la paz, la capacidad de amar, la capacidad de perdonar, la capacidad de no estar cargando tantas situaciones que nos llevan a esa depresión, a esa inmadurez espiritual. Entonces, regresamos. Les rogamos y les exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene. O sea, ya aquí hay un elemento más claro. Pablo está refiriéndose a la forma de vida, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que va a marcar la forma de vida? Pues a quien tú le das la autoridad. ¿Y saben cuál es el problema en nosotros? Que les damos autoridades o le damos el poder de ser autoridad sobre nosotros a tantas circunstancias diferentes en nuestra vida, que por eso no hay unidad en nosotros, no hay una integridad, no hay una fortaleza. A veces es a Dios, a veces es a una persona, a veces a mi estado de ánimo, a veces es a algo material. Y entonces navegamos así. Y luego creemos, porque creemos que lo hacemos y que nos sometemos a Dios. Pero si somos honestos, nos damos cuenta que no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos desilusionamos de Dios porque, pues sí, yo voy a la iglesia, yo hago esto, pero no cambia, no hay algo nuevo en mí. Y entonces vienen estas corrientes filosóficas, New Age y todas estas cuestiones de promesas de paz y de quién sabe qué, y te dan cierto sentimentalismo, cierta situación de estar bien, y tú dices, wow, vale la pena. Y entonces empiezan a dar autoridad, a darle esa autoridad, pues a los mantras, al reiki, a la yoga, porque con la yoga tú vas a encontrar armonía, sí, vas a encontrar algo, pero no vas a encontrar la plenitud, no vas a encontrar todo lo que pudieras tú tener. Bueno, regresamos. Les rogamos y les exhortamos en el nombre del Señor a que vivan como conviene. ¿Para qué? Para agradar a la autoridad. Aquí viene otro elemento. ¿Por qué voy a agradar a Dios? Oye, suena esto como demasiado egocéntrico de Dios. Para que me tengan contento a mí y yo pueda darles. Si no estoy contento, no les doy nada. El agradar a Dios no es como lo hacemos a veces con los papás,
que voy a agradar a Dios para que se sientan a mi papá, para que me dé lo que yo pido, o para que no se enoje y no me castigue. Agradar a Dios no es en el ámbito solamente de decir, bueno, voy a hacer lo que Él quiere y voy a obtener lo que yo quiero. No, agradar a Dios es en un ámbito mucho más. Quiere decir, cuando agradar a Dios significa hacer lo que tengo que hacer porque yo recibo de Él todo lo necesario. O sea, es estar en esa comunión con Dios, en esa búsqueda de hacer lo que Dios me pide. El hombre lo entiende como agradarlo a Él. No es, a mí me suena, o sea, quiero aclararlo, me suena así como que pues, se trata de que Dios es egocéntrico y solamente lo que Él quiere. No, porque Él sabe quiénes somos, porque Él sabe cómo funcionamos y sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, el agradar significa hacer su voluntad. Y hacer su voluntad es alcanzar la santidad. O sea, alcanzar el grado máximo al que puedo aspirar como ser humano. Entonces, cuando dice, vamos a agradar a Dios, vamos a hacer su voluntad, porque es en beneficio mío, porque Él sabe cómo funciono, Él me ha creado, Él sabe lo que necesito realmente, y entonces al agradarlo, yo soy bendecido. Por eso dice Pablo, para que vivan como conviene para agradar a Dios, según aprendieron a nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Entonces, si yo agrado a Dios, si yo hago su voluntad, voy a crecer, voy a ir progresando, voy a ir madurando, voy a ir fortaleciendo los diferentes ámbitos de mi vida. Voy a llegar a un proceso que puede cambiar completamente mi vida. Para bien, obviamente, ¿no? Para esa madurez. Y dice, ya conocen en efecto las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor. Otra vez la autoridad. ¿De dónde viene esa autoridad? Entonces, retomando un poquito, dice, para agradar a Dios, ya vimos, es hacer la divina voluntad, para poder ser santos, la santidad. ¿Por qué? La santidad no es otra cosa que la obediencia. La santidad no es poner los ojos en blanco, no es hacer milagros, ni tener el don de bilocación. La santidad se reduce como aquella persona que libre y voluntariamente se somete a la voluntad divina para ir creciendo, para estar en comunión con Dios y ser ese ser humano que Dios quiere que seas, para que tú puedas alcanzar todo ese potencial que Dios quiere. Y obviamente nunca lo alcanzaremos, hay que estar en vigilancia, nunca podremos sentirnos seguros de nosotros mismos, decir, ya, no, siempre hay algo que crecer, siempre hay algo que madurar. No podemos decir que yo ya llegué, yo ya no necesito, porque entonces es cuando Satanás va a actuar. Y luego dice, ya conocen en efecto las instrucciones y los efectos. ¿Cuáles son los efectos de agradar a Dios? Alegría, gozo y paz, la vida de santidad. Lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen. Otra vez necesitamos someternos a la autoridad de Dios para ser santos. Esta es la vocación a la cual Dios nos ha llamado, que seamos santos. ¿Sí? Dice, lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen. ¿Y aquí qué se requiere? Bueno, evitar la impureza, que se abstengan de todo acto impuro. Aquí la impureza no solamente se refiere a lo sexual. Creemos que lo impuro es solamente cuando veo pornografía, me masturbo, tengo relaciones fuera del matrimonio o en adulterio. No, eso no solamente es un acto impuro, es todo aquello que es pecado, que me mancha y que me quita esa posibilidad de someterme a Dios. De hecho, ¿qué es el pecado? El pecado es cuando le quito la autoridad a Dios y se la pongo a otra cosa, casi siempre un instinto. Se lo pongo a la comida, gula. Se lo pongo a un sentimiento, ira, soberbia. Se lo pongo a una necesidad, avaricia. Entonces, fíjense cómo esta situación pues se va dando, va marcando de alguna manera precisamente lo que el Señor nos invita, que seamos santos, para que nos santifiquemos, ¿sí? Y tenemos que evitar
toda impureza, todo acto de pecado, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se hace? Uno de los aspectos básicos que debo de aprender, entonces, quitarme todo pecado. Y otro aspecto muy interesante, cómo tratar a la esposa con santidad. ¿Cómo se trata a la esposa con santidad? ¿O cómo se trata al esposo con santidad? ¿O cómo se trata a los hijos con santidad? Desde la autoridad que Dios tiene sobre mí, desde lo que Dios me pide, no desde lo que yo siento. Lo que yo siento es agarrar a patadas a mi marido, no lo aguanto. Lo que yo siento es colgar la toalla y salir corriendo porque no aguanto lo que estoy viviendo. La enfermedad ya no la aguanto. Este problema ya no lo aguanto. Entonces, aquí cuando se refiere que cada uno sepa tratar, aquí lo refiere a la esposa, pero yo le refiero también de la esposa al esposo, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, de los amigos, con santidad. Se resume a quien le doy la autoridad. Quiero, tengo ganas, sí, yo creo que todos hemos hecho eso. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos dejamos llevar por lo que queremos hacer. Y ahí es cuando entro en un acto impuro, no santo, no agradable a Dios, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Sepan tratar a su esposa con santidad y respeto. Aquí esto es muy claro, ¿no? Sabemos cuál es la necesidad básica del hombre, es el sexo. Entonces, aprender a dominar. De hecho, fíjense, meditándolo otra vez, cuando se hablan de los frutos del Espíritu Santo, en la renovación carismática, manejan mucho el sentimentalismo y creen que es que siento un gozo, siento una alegría. ¿Saben cuál es uno de los frutos del Espíritu Santo? Control de sí mismo. Cuando hay el fruto del Espíritu Santo, control, maduración, hay madurez. Y esto, pues, obviamente no quiere decir que Dios te lo va a dar de la noche a la mañana, pero tú trabajas, tú pones tu parte y el Espíritu Santo pone otra. Al menos reconoces que no tienes el control, reconoces que te falta ese control y estás trabajando en él, pidiendo al Espíritu Santo que manifieste esos dones en ti. Ok, entonces, saber tratar con santidad y respeto y no dominados por la pasión. Qué fácil, ¿no? Esa pasión que tenemos todos. Tenemos pasión cuando nos enojamos, tenemos pasión cuando nos alborotamos hormonalmente, tenemos pasión cuando estamos tristes. O sea, es esa fuerza que nos arrastra a hacer algo que no debemos. La pasión no es mala. Porque si fuese mala, ¿por qué le pusieron a la experiencia de Jesús pasión de nuestro Señor Jesucristo? La pasión es una fuerza. Cuando sé vivirla, puedo vivirla, esa pasión, en la voluntad de Dios. Y puede llevarme un dolor intenso, pero una fortaleza espiritual para soportar ese dolor y poder salvar esas almas. Entonces, qué interesante es, no dominado por la pasión, saber dominar la pasión, saber dominar lo que siento. Y esa es la lucha de todo buen cristiano, aprender a luchar. No les predico esto porque yo ya domine mis pasiones, sino porque estoy luchando, se los aseguro, lucho todos los días. Y a veces ahí la llevo y de repente caigo. Híjole, pues me levanto. Si es una pasión no mortal, bueno, pues me arrepiento. Y si es una pasión mortal, Señor, perdóname, voy y me confieso, me levanto y le echo ganas. Entonces, esta es uno de los aspectos donde Pablo nos invita a vivir esa santidad. Entonces, no dominados por la pasión, como los paganos que no conocen a Dios. Vuelvo al ejemplo. ¿Cuál es el problema aquí? Que la autoridad en los paganos está en sus dioses particulares. El dios Eros, el dios Baco del vino, creo que así se llamaba, el dios de la tierra, el dios de la fertilidad, el dios de la guerra. O sea, los romanos tenían muchos dioses, también nosotros los tenemos. Tal vez no los hacemos conscientemente, pero los tenemos. Los tenemos en el momento en que nos sometemos a ellos o a esas acciones. Porque ni siquiera
tienen personalidad, obviamente son ámbitos en el aspecto sentimental o psicológico o espiritual, pero al final de cuentas no es más que lo que hace Satanás en nosotros para que nosotros nos sometamos a esas acciones. Y yo lo hago cada vez que robo, cada vez que mato, cada vez que violo, cada vez que miento. Son pasiones que toman el control. Y entonces, ¿cuál es el ámbito aquí que estamos aprendiendo? Que nos decimos cristianos, que nos decimos católicos, pero realmente Dios no es mi autoridad. No ha sido mi autoridad. No le he dado el poder porque no me he entrenado en la obediencia. No me he entrenado en los sentimientos. No he tenido una madurez espiritual, psicológica, sentimental. Me he dejado arrastrar y entonces en esos momentos mi autoridad no es Dios. No es Dios. Así de fácil. ¿Qué hago? Pues me arrepiento, me confieso, me levanto y vuelvo a luchar. Fíjense todo lo que sale de una pequeña lectura, es increíble. Que en esta materia nadie ofenda a su hermano ni abuse de él. O sea, yo tengo que servir, no servirme de los demás. Eso es el abuso. El abuso es donde yo busco cómo me sirvas, cómo me sienta yo bien, y no me interesa lo demás. Y bueno, porque el Señor castigará todo esto como se los dijimos, y aseguramos a ustedes, pues no nos ha llamado Dios a la impureza, sino a la santidad. O sea, llegamos otra vez, que es la impureza, que es la pureza. La pureza es la santidad, la impureza es el pecado, no solamente sexual, sino donde yo no obedezco a Dios. Así pues, el que desprecie estas instrucciones, o sea, aquel que no obedezca, aquel que no siga esto, va a tener consecuencias. Y no porque Dios te esté castigando, sino porque tú solo te estás lastimando. Entonces, conclusión de todo esto que les he dicho, lo vamos a resumir en el Evangelio. El aceite de la lámpara. Se traduce todo esto en el aceite. Y ese aceite hay que estarlo poniendo todos los días. ¿Qué es el aceite? La vida de obediencia, la vida de santidad. Y entonces cuando llegue ese momento, yo no le puedo pasar mi obediencia que yo viví a otro. No se puede. Suena como que egoístas las mujeres, ¿no? Ay, pues hubieran repartido tantito para que también, aunque sea, pudieran entrar. No se puede. Yo no puedo que mi vida, así mi obediencia y todo, bueno, te la paso aquí tantito. No, eso es individual. Puedo pedir por esas almas, debo pedir, pero no puedo pasar. Mientras están con vida, enseñarles, ayudarles, empezando conmigo mismo. Pero ya cuando sea el momento en donde llegue el esposo, el aceite que tú depositaste, que es tu obediencia, tu sometimiento, tu vida de gracia que Dios te quiere dar. Fíjense hasta dónde es Dios misericordioso, que puedes haber tenido toda una vida de desgracia, pero tienes la bendición de tener un sacerdote en tu lecho de muerte, te arrepientes. El sacerdote, al darte la absolución, llena tu lámpara. Llena tu lámpara. Se desgasta cuando pecamos. O sea, se rompe la lámpara. No fuimos previsores, no cuidamos ese aceite para que esta lámpara no se secara. Y el Señor no es que sea injusto y suene medio cruel, no. Ay, es que estas envidiosas no quisieron compartir. No, no se puede. Se puede mientras estemos en vida. Pidámosle a Dios, hoy por intercesión de San Agustín, que nos conceda esto de este proceso que nos enseña Pablo en la palabra de Dios. Exhortación, ruegos. ¿A qué autoridad? ¿A nombre de qué autoridad? Dale la autoridad a Dios. Trata todos los días
Todos los días tú tienes que levantarte y hacer ese ejercicio. Y en cada momento de lo que tú estés haciendo es decir, bueno, lo voy a hacer por Dios. Pero cuando hacemos a un lado a Dios, le hemos quitado la autoridad sobre nosotros. Y ahí es donde caemos en el pecado. Les voy a pedir, y quiero hacerlo ya más frecuentemente, de todo lo que en lo que hemos meditado juntos, medita, quédate con algo. ¿Qué es lo que Dios te pide? Vamos a tener un momento, lo voy a pedir a mi querido Sammy, que tengamos un momento de silencio. No podemos dejar en silencio todo porque estamos en los medios, pero yo voy a dejar de hablar. Vamos a poner una música para que ustedes, con sus ojos cerrados, si se quieren dormir, bueno, pues ya, con este calorcito que está fuerte, pero ¿qué te dice a ti? ¿Qué te dijo? ¿Qué quiere que hagas el Señor? Para que no sea nada más así como que, ay, sí, estuvo muy bonito. A veces dicen, ay, padre, superé que estuvo muy bonita. ¿Y qué dije? Ay, no sé, pero me gustó mucho. No. Yo sé que es mucha información a veces, pero algo que se les quede a ustedes para que empiece a hacer ese alimento. Vamos a hacer. ¿Perdón? No te oigo. No te entiendo. Pero ahorita vamos a hacer este momento y para después hacer las ofrendas. Mi querido Sammy, solamente se le puede dar autoridad a Dios si tú descubres el amor que tiene por ti. Y eso se llama evangelización. Descubrir ese amor de Dios por mí, para que Él sea mi autoridad, para que Él tome las riendas de mi vida y a pesar de lo que quiero y siento, que Él sea quien me gobierne. Y por eso, cuando me enfrento a un no católico, necesito primero evangelizarlo, llenarlo de este amor para que Él descubra el amor de Dios. Presentemos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.